Vamos a tratar en este vídeo el tema titulado La construcción del Estado liberal entre 1833 y 1868. Este vídeo no quiere ser más que un resumen general de todo este tema y que os sirva para consolidar los conocimientos que hayáis ido adquiriendo del mismo con el estudio de los apuntes o vídeo que habéis tenido que visualizar anteriormente. Este periodo es el periodo que coincide con el reinado de Isabel II de Borbón. Es un periodo en el que se dan las dos primeras guerras carlistas y en el que se va a evolucionar políticamente desde el absolutismo hacia el liberalismo con la aparición de partidos políticos liberales, entre los que va a destacar el moderado y el progresista, ambos oligárquicos y ambos que van a rivalizar por el poder. Será además un periodo de inestabilidad política, social y económica y de constantes cambios constitucionales que va a acabar con el destronamiento de Isabel II y de la dinastía Borbón a la que ésta pertenece. El reinado de Isabel II va a tener dos grandes etapas. La primera, de 1833 a 1843, que corresponde con la minoría de edad de Isabel II, periodo durante el cual ésta es tutelada por su madre, inicialmente como regente entre 1833 y 1840, y una posterior regencia del general Espartero entre ese año 1840 y 1843. Momento en el cual surge esa segunda gran etapa del reinado, lo que se conoce como el reinado efectivo o el reinado ya en mayoría de edad de Isabel II, periodo que, como hemos dicho, va a acabar en 1868. Fijaos, la regencia de María Cristina se caracterizó por defender los derechos de su hija frente a las pretensiones de los carlistas y para ello se tuvo que atraer el apoyo de los liberales. No obstante, aquella regencia comenzó estando como jefe del gobierno un absolutista moderado como Cea Bermúdez, el cual apenas va a realizar reformas en el ámbito administrativo, la famosa reforma provincial de 1833, pero estas reformas no van a contentar a los liberales. De hecho, las van a considerar insuficientes y van a presionar a la regente para que nombre un nuevo gobierno, un nuevo jefe de gobierno de carácter liberal, como va a ser Martínez de la Rosa. Martínez de la Rosa tiene la misión de comenzar ese camino reformista, pero estas reformas van a ser tímidas. Si algo va a destacar de ese periodo, va a ser la aprobación del Estatuto Real. Un Estatuto Real que no es una constitución, sino que es una carta otorgada por la propia corona, que trata principalmente de estructurar las instituciones básicas de aquel Estado. Unas cortes bicamerales y una corona con grandes atribuciones. No va a hablar en ningún momento ni de soberanía nacional, ni de división de poderes, ni de declaración de derechos. Esas cortes bicamerales que surgen con el Estatuto Real van a ser elegidas por sufragio censitario muy restringido, con lo cual se va a limitar mucho el número de votantes a una minoría de notables enriquecidos. Por ello van a ser unas cortes no representativas y tampoco legislativas. Fueron tan tímidas aquellas medidas que en muchas ciudades durante el verano de 1835 va a haber protestas revolucionarias que van a intentar, llevar a cabo esas medidas que el gobierno no está realizando. Sin embargo, van a ser completamente sofocadas por la propia regente, en la cual lo que va a hacer para sofocarlas es llamar al poder a esos progresistas, nombrando a Mendizábal como jefe de gobierno. Va a ser Mendizábal quien inicie una medida importante, la desamortización. Ojo, la desamortización no era algo novedoso, ya se había realizado tiempo atrás. Pero en este caso la desamortización va a afectar a los bienes eclesiásticos. Sin embargo, esta medida va a ser muy mal vista por la regente, por sectores conservadores, y va a suponer la dimisión de Mendizábal
y la vuelta al gobierno de los moderados, en este caso al frente con Istúriz. Van a parar estos moderados las reformas y como consecuencia de ello va a surgir una rebelión militar que va a tener su culmen en la protesta, en el motín de los sargentos de la Granja en agosto de 1836. Estos van a reclamar que se reponga la Constitución de 1812, que se repongan sus libertades, pero además lo que va a ocurrir es que todo esto va a dar lugar a un nuevo gobierno progresista, en este caso dirigido por Calatrava, en el cual precisamente Mendizábal va a ocupar el puesto de ministro de Hacienda. Y ambos, este tándem, va a emprender un decidido programa de reformas, que van a conseguir, entre otras cosas, pues restablecer las reformas que hicieron las Cortes de Cádiz e incluso las que hicieron en el trienio liberal. Van a dotar de más recursos y de mejores recursos al ejército isabelino en la guerra carlista que se está desarrollando y finalmente lo que van a conseguir es redactar la nueva Constitución progresista de 1837, una Constitución que al mismo tiempo es una Constitución conciliadora, porque va incluso a tener ciertas medidas, ciertos artículos que van a contentar a los moderados. Por ejemplo, fijaos, es una Constitución en la que se va a sancionar la soberanía nacional, aunque en el fondo, muy en el fondo, es una soberanía compartida. Se van a reconocer derechos de igualdad, de propiedad, de libertad de imprenta, es decir, va a desaparecer la censura previa. Se va a establecer la separación de poderes, con unas cortes que son bicamerales, que además ostentan el poder legislativo, un poder que van a compartir con la corona, una corona que curiosamente tiene el poder ejecutivo y unos tribunales que ejercen el poder judicial. También lo que se va a establecer durante ese gobierno es un sufragio censitario, lo que pasa es que menos restringido que el de 1834. Sin embargo, posteriores elecciones en ese año 1837 van a dar el poder a los moderados nuevamente, que en los 3 años siguientes van a abandonar todas las reformas progresistas y van a volver a posturas más conservadoras. Es, por ejemplo, el caso de la famosa ley de ayuntamientos que se aprueba en 1840, que va a establecer el sometimiento de los alcaldes, de los ayuntamientos, al poder central. De hecho, los alcaldes van a ser elegidos por la corona, es decir, por el gobierno central, por el poder central. Aquella medida, junto a unas dificultades importantes que hay respecto a lo que es el desarrollo de una epidemia de cólera por todo el país, dieron lugar a una insurrección que además se acentuó por los escándalos que estaba provocando la vida poco ejemplar de la reina regente, de María Cristina, la cual acabó por dimitir y finalmente marchar a Francia. Fijaos también, sabemos que María Cristina, y esto hay que recordarlo, había enviudado al morir Fernando VII en 1833. Fernando VII ya antes, en 1830, había mandado publicar la pragmática sanción, aquella medida que anulaba la tradicional ley sálica de los Borbones, y esto lo hizo justo cuando María Cristina estaba embarazada, con lo cual Fernando VII dejaba así la sucesión a su futuro descendiente. ¿Cuál es el problema? Que curiosamente, en lugar de nacer varón, nació una niña, la que se llamaría Isabel. Esto fue muy mal visto tanto por don Carlos María Isidro, hermano de Fernando VII, que quedaba relegado de la sucesión, como por su entorno. Surgía de este modo el movimiento carlista, defensor de la tradición y de la monarquía más intransigente, un sector especialmente numeroso en las provincias vascas, en Navarra, en el norte de Aragón, en Cataluña y en el maestrazgo de Teruel y Castellón. Socialmente, este grupo estaba formado por una parte de la nobleza, algunos sectores ultraconservadores del ejército y una parte también considerable del clero, así como un campesinado influenciado por la moral católica más rancia. Todos ellos se van a enfrentar desde 1833 a María Cristina de Borbón, reina gobernadora, regente, ante la poca edad de su hija Isabel de tan solo 3 años. Frente a ellos,
Frente a ellos se encuentra el bando cristino o isabelino, un bando apoyado por la mayoría de las ciudades, por la nueva y creciente burguesía, que contaba con el apoyo de la alta nobleza, del alto clero y, por supuesto, de los políticos de tendencia liberal. Esa guerra carlista, esa primera guerra carlista, vivió 3 etapas. La primera, hasta 1835, hasta el verano de 1835, fue de claro dominio carlista, especialmente en el norte de la península, donde dominó las principales ciudades de aquella zona. Valga por caso el cerco que establecieron contra la ciudad de Bilbao, un cerco donde precisamente va a morir el general Zumalacárregui, que era el gran estratega del bando carlista. La segunda fase ocurre entre el verano de 1835 y los inicios de 1837. En ese momento los intentos carlistas por avanzar, por dominar el centro y el sur de la península quedan en vano, como también va a quedar en vano el intento de ocupación de la ciudad de Madrid, debiendo de hecho regresar al norte, y ahí en ese momento es cuando se está erigiendo como gran estratega, como gran personalidad dentro del ejército y dentro del bando isabelino, un general llamado Espartero. La última fase va desde enero del año 37 hasta el año 1839. Es el momento en el que el avance isabelino es constante, con victorias, como por ejemplo la famosa victoria en Luchana, y es el momento en el que finaliza la guerra con el acuerdo de Vergara. Sin embargo, es verdad que algunos carlistas más intransigentes, como por ejemplo el general Cabrera, van a resistir luchando en el maestrazgo hasta el año 1840. Curiosamente, el año 1840 supone también el fin de la regencia de María Cristina y la llegada al gobierno del progresismo en la figura del general Espartero. Un general, jefe de gobierno ya desde ese momento, que en 1841 se convertirá también en regente hasta 1843. Sin embargo, Espartero, muy buen militar, muy buen estratega, no tiene tantas dotes como político. De hecho, va a actuar de una manera muy autoritaria. No va a contar con el respaldo, con el consenso, con el apoyo de los propios congresistas que hay en las Cortes. De hecho, prefiere incluso apoyarse en una camarilla de amigos, los llamados ayacuchos, generales que han participado en la guerra de independencia de América, de aquellos territorios que pertenecían a España, y como he dicho, actúa de manera muy autoritaria. Va a reprimir tanto a los moderados, que son su oposición natural, por ejemplo ejecutando al general Diego de León, como va también a reprimir curiosamente al pueblo, algo que se va a evidenciar en el bombardeo de Barcelona. Una trágica medida, de hecho más que medida es una desmedida, porque lo que hace es que ante una protesta ciudadana que simplemente reclamaba mejores condiciones de trabajo y que criticaba el Tratado de Libre Comercio con Inglaterra, que perjudicaba a la industria nacional, no se le ocurre otra cosa que efectuar el bombardeo de la ciudad de Barcelona y causar numerosas muertes y heridos. El caso es que ante estas actitudes, en el verano de 1843, un levantamiento generalizado de progresistas y de moderados, que es dirigido por el general Narváez, va a dar lugar a la dimisión y al exilio del propio Espartero. Y antes de volver a optar por una tercera regencia, van a decidir adelantar la mayoría de edad de Isabel II, que va a ser proclamada de modo oficial reina con tan solo 13 años de edad. Es justo ese periodo del que antes habíamos hablado al principio de este vídeo, del reinado efectivo de Isabel II, el periodo que comienza en 1843 y que termina en 1868. Un periodo que se inicia con una larga década, con 10 largos años de gobiernos moderados. La famosa década moderada. Son gobiernos que ponen fin a las reformas progresistas y que van, entre otras cosas, a derogar la Constitución del 37 para promulgar una Constitución, la de 1845, claramente moderada, claramente conservadora, con medidas
como por ejemplo la soberanía compartida entre rey y cortes, una limitación de derechos fundamentales, el establecimiento de un poder legislativo compartido entre esas cortes y corona, una corona que, lejos de perder atribuciones, refuerza su poder ejecutivo, y unas cortes que son bicamerales con un congreso elegido por sufragio censitario, muy restringido, y con la particularidad de un senado nombrado por la corona. De modo que este senado, donde esté lo más conservador, pues sirva de freno a posibles tendencias progresistas que surjan en el Congreso. Además, se va a crear la Guardia Civil, se va a firmar el famoso Concordato en el año 1851, que no es ni más ni menos que el establecimiento de un tratado, de un acuerdo con la Santa Sede, olvidando esas relaciones rotas entre España y este Estado a raíz de aquella famosa desamortización de Mendizábal, concordato que curiosamente va a estar vigente hasta el año 1931, cuando se proclame la Segunda República y se establezca su Constitución. El caso es que estos moderados van a llevar a cabo una profunda centralización administrativa del país. Entre otras cosas, van a establecer la ley de ayuntamientos, que va a poner a estos bajo control estricto del gobierno. Va a crearse un código civil común para todos, va a establecerse incluso una reforma fiscal, la reforma que hace en este caso el ministro Alejandro Mon, que entre otras cosas va a establecer impuestos directos que gravan la riqueza para intentar recaudar suficientes fondos para el Estado, pero viendo que esto no es posible, lo que van a hacer es incluso crear impuestos indirectos nuevos que gravan el comercio y que gravan el consumo. Algo que va a ser muy perjudicial precisamente para la población más humilde, porque evidentemente los impuestos indirectos que gravan al consumo están incrementando el precio de los productos básicos. El caso es que aquella década moderada es un momento en el que se vive también una nueva guerra carlista, la guerra que comienza en Cataluña en 1846 y que se prolonga hasta 1849, y que no surge ni más ni menos que por el matrimonio que ha tenido Isabel II con su primo Francisco de Asís, en lugar de casarse con otro familiar que era el hijo de don Carlos María Isidro, el conde de Montemolina, al cual pues rechaza. Fue también un periodo en el que hubo importantes protestas populares. ¿Por qué? Básicamente por las situaciones de carestía, como por ejemplo las protestas que hubo en 1848. Sin embargo, todas ellas son duramente reprimidas, y además fue un periodo evidentemente en el que la falta de libertades, la censura, estuvo en la palestra en primer plano, y también estuvo en primer plano la corrupción de esos gobiernos moderados. Todo ello va a propiciar finalmente pues el descrédito y la caída del moderantismo. Fue un nuevo pronunciamiento militar el responsable del cambio de esa década moderada, y curiosamente generales moderados van a ser los responsables de la llamada bicalvarada, a la que también se van a sumar progresistas. Por ejemplo, uno de estos generales que va a dar lugar al fin de esa década moderada es el general O'Donnell, una persona moderada y además de reconocida moral, era tremendamente católico, y fijaos, tras esta bicalvarada se va a redactar el famoso Manifiesto de Manzanares, que exponía la pretensión de acabar con los problemas que había causado la década moderada, y pedía, entre otras cosas, la convocatoria de Cortes y la reforma electoral, entre otras muchas cosas. El caso es que el éxito de aquel pronunciamiento dio lugar a que la reina llamara como nuevo jefe de gobierno a Espartero, el líder de los progresistas desde tiempo atrás. Espartero, que había regresado poco antes de Londres, donde había estado exiliado, que vivía en Logroño, y justo con Espartero va a comenzar un corto periodo de tiempo al cual conocemos como bienio progresista, que va a intentar hacer una política aperturista, un bienio en el cual se va a redactar
el proyecto de una nueva constitución, de la Constitución de 1856. Una constitución que lamentablemente nunca se va a aprobar. Es la famosa constitución non nata, la constitución no nacida. Aún así, fijaos que habrá diferentes medidas progresistas. Por ejemplo, una de las medidas progresistas que se va a llevar a cabo es la implementación de una nueva desamortización, en este caso una desamortización general, la de 1855. Incluso se va a desarrollar una política económica que busque el desarrollo del país. Por ejemplo, dentro de esta política económica surge la aprobación de una ley de ferrocarriles, pero los constantes problemas sociales y económicos que evidencia el país, pues vuelven a manifestarse en conflictividad en las calles principalmente de las ciudades, por ejemplo, con la primera huelga general que surge en Barcelona, o con motines en zonas rurales de Castilla o del sur de la península ante la falta de productos básicos. Espartero finalmente pues va a ser sustituido por el general O'Donnell, nuevamente un general diréis, claro, fijaos, el ejército, sobre todo esos generales que están al mando de las tropas, han ganado mucho prestigio durante todo este periodo, desde principios del siglo XIX, desde la Guerra de Independencia. Estamos ante el periodo que también se le conoce como la época o el periodo de los espadones. Los espadones es en alusión a esos generales que como emblema, precisamente como signo distintivo, llevaban una espada en su cintura colgada. Bueno, pues fijaos, el general O'Donnell, que sustituye a Espartero, va a ser quien abra el último periodo, la última etapa de aquel reinado efectivo de Isabel II. Es el momento que va de 1856 a 1868. 12 años caracterizados por la presencia en la política española de dos personalidades militares y políticas muy relevantes. O'Donnell, el líder de un nuevo partido que es la Unión Liberal, un partido de centro que intenta poner en común acuerdo a progresistas y a moderados, y Narváez, el líder moderado por excelencia. Ambos se van a turnar como jefes de gobierno de 1856 a 1858. Sin embargo, la característica del gobierno de Narváez, de ese autoritarismo que poco a poco empieza a ser cada vez más extremo, va a hacer que finalmente caiga, sea depuesto, y en 1858 y por un periodo de 5 años más hasta 1863 va a estar O'Donnell al frente del gobierno del país en lo que se conoce como el gobierno largo de O'Donnell. Aquel gobierno pues no estuvo exento de sublevaciones en ciudades y en el campo, pero inició también una política exterior que pretendía colocar a España nuevamente como potencia de referencia y, por supuesto, ganar prestigio, no ya de cara a la opinión internacional, sino de cara a la opinión pública española. Pero pese a todo ello, el deterioro del régimen isabelino va a ser patente. ¿Y a qué se va a deber el deterioro de este régimen de Isabel II? Pues fijaos, principalmente se le acusa de apartar de una manera intencionada, y así fue, del poder a los progresistas, los cuales no alcanzaron este poder por mecanismos constitucionales, por la vía, vayamos a entenderlo, democrática, sino que van a iniciar siempre pues una vía de conspiración con apoyo también de demócratas y republicanos. Por otro lado, lo que va a achacarse a este régimen de Isabel II, a estos últimos años del régimen de Isabel II, es no ya solo su apoyo en los moderados especialmente, sino ese ejido ultraconservador de los moderados, la represión que están ejerciendo con falta de libertades, y evidentemente la que todavía es una lacra en el país, en el gobierno, que es una persistente crisis económica y financiera, como por ejemplo la que sucede en 1866. Por todo esto, finalmente, los progresistas, junto a los demócratas, junto a los republicanos, van a firmar en la ciudad de Ostende un pacto, el pacto que lleva el nombre de esta ciudad, Pacto de Ostende, en 1866. Un pacto al que un año después se van a unir, curiosamente, los miembros de la Unión Liberal
tras haber fallecido su líder O'Donnell. Los objetivos de este pacto básicamente son dos: destronar a Isabel II, poner fin a la dinastía de los Borbones al frente del país, algo que hasta entonces no se había pensado, y por supuesto convocar elecciones por sufragio universal a cortes constituyentes, que sea el pueblo, que sean los representantes del pueblo, las cortes, quienes decidan la forma de Estado que va a haber. Con lo cual, Isabel II, que ha sido reina durante 35 años, se va a quedar sin apoyos, y el país sobre el que ha reinado lo va a tener que abandonar, marchando definitivamente a Francia en ese año 1868, una vez que se proclame y que salga victoriosa la famosa Revolución Gloriosa de ese año 1868, algo que veremos luego en temas posteriores.